No tiene sonido acá. Hola. ¿Estás interesado en alcanzar una certificación internacional o adquirir conocimientos y prácticas reales de expertos de la industria que te permitan diferenciarte y acceder a mejores opciones laborales? Nosotros podemos ayudarte a concretar tus objetivos. Únete a EPCM y accede a excelentes cursos y descuentos especiales en eventos. Desde donde estés, con nuestra metodología y modalidad online, en vivo y autoestudio 24/7, puedes lograr tus objetivos de crecimiento profesional. No te quedes fuera. Te esperamos. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Por el chat pueden colocarse, me escuchan. Perfecto. Buenas noches, les damos la bienvenida a esta charla
o este webinar técnico de la sección ACE Colombia en integración con todas las regiones de ACE Latam. Es la cuarta charla. Vamos a estar hablando sobre estrategias de adquisiciones en proyectos y megaproyectos. Nuestro ponente el día de hoy es Luis Sepúlveda, nuestro vicepresidente, el vicepresidente de la sección, así que le damos la bienvenida a todos ustedes. Muchísimas gracias por asistir. Le damos muchas gracias también a nuestro sponsor, FCM Project Academy, por este espacio y por toda la transmisión que está realizando. Dos cositas antes de darle el paso a Luis. Para las preguntas las vamos a hacer al final de la charla, entonces si pueden las colocan en el chat, yo las voy a ir ordenando posteriormente cuando Luis termine, entonces yo las voy a ir haciendo dependiendo de las personas que escriban en el chat, tanto en Zoom como en YouTube. Entonces ese es como el anuncio parroquial que hay que hacerles. Y le doy el paso a Luis. Luis, bienvenido. Muy buenas noches, voy a hacer la subida de la presentación. ¿Me informan? ¿La están viendo? ¿Están viéndola? Buenas noches, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, Luis, sí se ve la presentación, está perfecto. Bueno, muy buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre, como decía, como dijo Betsaida, estrategia de adquisiciones. Entonces, somos de la ACE Sección Colombia. Agrado de tenerlos a todos en esta charla y pues invitadísimos a que participen y ojalá sea de gran utilidad para su vida profesional la charla que vamos a hablar. Vamos a hablar de adquisiciones y métodos de entrega en proyectos y megaproyectos. Bueno, mi formación profesional, muy rápidamente, pues yo creo que voy a saltarme porque ustedes la están leyendo. Ingeniero electricista, ingeniero de sistemas, especialista en recursos, tengo una maestría y una serie de certificaciones. Actualmente me desempeño como gerente de operaciones en Colombia de PMS SAS, una empresa de origen chileno creada en Colombia, y básicamente tenemos tres áreas: consultoría, capacitación y distribución de software. Aparece ahí los tipos de software que distribuimos en Colombia. Mi trayectoria: 32 años de experiencia, 3 años en la empresa de energía eléctrica de Bogotá, 24 años en Ecopetrol, donde tengo la fortuna de ser pensionado, 5 años en consultoría, he sido perito técnico en una agencia nacional de infraestructura aquí en Colombia, que es la que maneja toda la parte de vías, y he trabajado desde el 2005 en oficinas de proyectos, inicialmente en la empresa. Ecopetrol es la empresa más grande de este país, la primera empresa nacional de la industria petrolera y la empresa más grande. Desde ahí estoy trabajando en PMOs y he seguido siendo consultor. Soy docente universitario en instituciones tanto colombianas como en Ecuador, y he sido conferencista en congresos tanto en PMI como la ACE, tanto en Colombia como en Costa Rica, y actualmente pues gerente de PMC. 18 años de experiencia en gerencia, planeación, diseño y construcción de vías, edificaciones, estaciones de recolección de crudo, tanques de almacenamiento, oleoductos, gasoductos, plantas de refinación de crudo, estaciones compresoras, líneas de transmisión y centrales de distribución de energía. O sea, esa es la parte como de construcción, y tengo 7 años en implementación de soluciones corporativas. Actualmente, como decía Betsaida, soy el vicepresidente de la sección en Colombia y también he sido miembro voluntario del PMI. En la anterior junta fui el vicepresidente de finanzas. Actualmente no estoy en la junta. Bueno, entonces proyectos, pues he tenido la fortuna de trabajar en diferentes proyectos de construcción, como eran pues oleoductos, estaciones, refinerías, tanques de almacenamiento y vías, y precisamente tengo la fortuna de ser gerente de proyectos. Tengo formaciones ingeniero electricista y ingeniero de sistemas, entonces he tenido también la oportunidad de trabajar en lo que son ERPs, en la implementación de SA, implementación de MICO, etcétera. Básicamente mi experiencia son en proyectos entre 25 y 3.900 millones de dólares, cuyo costo era el estimado de este tipo de proyectos. Entonces, dentro de eso, ¿qué les cuento y por qué estoy acá? ¿Por qué quiero compartir el tema? El tema de estrategia de adquisiciones
y sobre todo para proyectos, y en megaproyectos tiene un nivel de no tanto de complicado, sino de complejidad que requiere un esfuerzo adicional con respecto a los proyectos más pequeños que estamos dimensionando por la forma de definir la mejor estrategia para ser ganador. Entonces, dentro de eso, pues tuve la fortuna de estar entre el 2009 y 2011 en Houston trabajando pues con la empresa que trabajé con Ecopetrol, en Houston trabajando en un megaproyecto y pues esa empresa con que trabajaba ya aplicaba mejores prácticas en este tipo de temas de planeación de la procura o planeación de las adquisiciones y precisamente implementamos unas estrategias que en su momento para mí eran muy interesantes y novedosas, hoy ya están aceptadas tanto por la ACE como por el PMI. Entonces, cuando ya recibí ese tipo de documentación, me dio curiosidad encontrar que esa práctica había sido aceptada. Entonces, finalmente lo que les voy a tratar de hacer es un resumen de la aplicación y precisamente parte de las cosas que he desarrollado en mi vida profesional actualmente como consultor es ayudar a las organizaciones a desarrollar este tipo de estrategias. Entonces, ¿qué es la conferencia? La conferencia tratará técnicas y herramientas utilizadas para seleccionar y definir la mejor estrategia de adquisiciones en proyectos y megaproyectos. Acuerden que un megaproyecto en la industria se define proyectos de más de 1.5 billones de dólares. Entonces, aquí pues así es como se entiende un megaproyecto. Los demás son proyectos especiales, algo así, pero son de grandes dimensiones, considerando métodos de entrega y contratos apropiados que permita mejorar la probabilidad del éxito del proyecto. Entonces uno tiene que decir, ¿cómo voy a partir mi pastel para ser ganador? Entonces, dentro de eso, ¿cuál es la agenda que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a tener una pequeña introducción de antecedentes y de información que existente sobre el tema. Vamos a hablar de estrategias de adquisición y método de entrega y un ejemplo de aplicación muy sencillo. Y al final, pues espero sus preguntas y cierre. Bueno, la ACE, como ustedes, como todos lo conocen, pues la ACE tiene una serie de documentos supremamente importantes y relevantes para nuestra vida profesional. Y yo creo que lo más importante es aprovechar esta información para poderla utilizar en nuestros proyectos. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que llevo tiempo haciendo. Precisamente, pues yo creo que fui, como dice, en Colombia en el año 88, recibí una revista llamada Cost Engineering la primera vez y desde ahí yo creo que empecé a estudiar o a revisar temas de la ACE y realmente por fin en el año 1980 tuvimos la fortuna de traerla a Colombia con un grupo de voluntarios e interesados en afianzar estos conocimientos. Entonces, la ACE tiene básicamente el framework, o sea, el Total Cost Management, tenemos el Skill and Knowledge y tenemos una serie de prácticas. Aquí pues tengo una desagregación que dice precisamente dentro de mi enfoque qué prácticas tenemos de análisis de negocio, de estimación de costo valor ganado, de planeación y programación, de control, de riesgo, destrucción y claims. Muchas de estas prácticas tienen mucha información. Entonces, el tema de hoy es adquisiciones, por eso vamos a enfocarnos en qué existe o qué documentación se tiene sobre el tema de gestión de adquisiciones. Entonces, entrando, veamos al libro base, pues el frame de gestión total de costos. Entonces, pues vemos que el mapa de procesos de la TCM, pues de gestión de proceso de gestión de activos estratégicos, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, los que son miembros de la ACE, es nuestro mapa de ruta. Y tenemos el proceso de control de proyectos. Entonces, dentro de esos ámbitos, pues podemos encontrar un área que trabaja muy bien el tema de adquisiciones, precisamente es planeación de los proyectos. Y vamos a encontrar eso y precisamente quiero mostrarles qué se encuentra. Ese libro salió en la 2015, la última edición, sección 2005. En la sección 7.7 está lo que es la planeación de la procura o la planeación de las adquisiciones. Y ahí encontramos precisamente una cosa muy importante, que es el desarrollo de herramientas de planeación de adquisiciones. O sea, dice, uno tiene que ver cómo define la mejor estrategia para comprar sus adquisiciones. Y aquí en el 7.4, las salidas de la gestión de procura, de la planeación de la gestión de cuáles son las salidas importantes. Pues básicamente un elemento importante, que este enfoque es el que permite la entrada de la estrategia de ejecución del proyecto, o sea, el resultado del enfoque de adquisiciones
tiene mucha relación con la estrategia general del proyecto, porque ahí es donde está la estrategia de adquisiciones. Inclusive ahí define también los requerimientos de los contratos para su control de proyecto. El Skill and Knowledge, vamos a encontrar en el capítulo 23, en la parte de contratación de proyectos de capital. Recuerden que ese es del 2015. Vamos a encontrar una serie de definiciones muy importantes, que es los tipos de contratos, con el enfoque ACE. Acuerden que el enfoque ACE tiene que ver con contratos de suma global, con contratos de ajustables económicamente de suma global, con contratos de precio fijo, o sea, por precio unitario, de costos reembolsables, que incluye también tiempo y materiales, y proyectos con objetivos específicos. También se tienen los métodos de entrega, o sea, desde el año 2015 se empezó a hablarse de métodos de entrega. Entonces, la ACE habló precisamente de un método de entrega llamado diseño, licitación y construcción. Habla de los EPCs, que precisamente hay muchos de los documentos que ustedes ven del último desarrollo de la ACE están relacionados con aplicación de estimación en EPCs. O sea, saben que los EPCs es una estrategia de contratación muy utilizada actualmente. Y otro método de entrega tiene que estar relacionado con las por tareas, o sea, órdenes de servicio, órdenes de trabajo. Y también habla de los arreglos de contratación. Uno puede trabajar, unos acuerdos de contratación tienen que ver con el tema de organizaciones con un contratista principal, múltiples contratistas en su trabajo, organización orientada a diseño y construcción. Está el tema de las agencias de gestión de las agencias relacionadas orientadas a la construcción, a la administración de la construcción. Está la organización orientada a contratos con riesgos, y el otro tema son precalificación, o sea, precalificación de contratistas. Bueno, toda esa teoría está, ¿dónde? En el 39, estamos acá en Skill and Knowledge. Y miremos las prácticas. Entonces miremos aquí en la agregación de prácticas, encontramos una práctica muy importante, que es la 39R06, ¿sí? Que es básicamente la planeación de proyectos, cómo aplicarlos en proyectos de ingeniería de construcción de proyectos de capital. Entonces, miremos qué dice esta práctica. En esta práctica podemos extraer varios elementos. En esta práctica es donde ya se empieza a hablar de los tipos de contratos, que ya lo relacioné, o sea, consistentemente con Skill and Knowledge se habla de los contratos. Mira, aquí están clasificados: contratos de precio fijo, contratos de costos reembolsables, contratos de tiempo y materiales. Están los métodos de entrega, o sea, y acuerden que esta práctica es de diciembre 8 de 2011, es una práctica muy antigua, fue de las primeras prácticas de la ACE, pero desde 2011 tienen pensado este tipo de métodos de entrega. Por eso es que pues yo estuve en el 2009-2011 trabajando en Houston, y precisamente veo que todo esto, pues lo que están era una aplicación que hacía la firma con que nos hacía el trabajo para Ecopetrol, de la aplicación de estos métodos de entrega. Entonces aquí habla cuáles eran los métodos de entrega que utilizaban actualmente, y cuáles básicamente hace una relación. De eso precisamente es el enfoque de nuestra charla el día de hoy. El PMI, recuerden que el PMI estamos en la 6ª edición. Seguramente aquí hay algunos que son PMPs. Yo soy PMP, como ustedes vieron mi hoja de vida. Yo soy certificado, entonces también tengo pues la formación de PMI. Inclusive soy profesor también de PMI. Entonces la guía sexta, la 6ª edición, trajo unos cambios muy importantes en lo que fue el tema de adquisiciones, que muchas veces a muchas personas que no tienen la experiencia en este tipo de trabajos no les pareció tan relevante. Nosotros, los que andamos en la industria de la construcción, en los proyectos duros, sí nos pareció muy importante este tipo de cambios, porque incluyeron temas que estaban en prácticas en la industria, prácticas en empresas, pero que no la habían acopiado como una buena práctica. Entonces, ¿se acuerdan que pues los que saben de PMI tiene tres procesos: planificar la gestión de las construcciones, de las adquisiciones, efectuar las adquisiciones, controlar las adquisiciones? Precisamente el cambio fue en la planificación que se utilizó. Entonces, ¿qué pasó en esto? Aquí los que conocen PMI, básicamente el PMI está estructurado con entradas, herramientas de técnica y salidas. Y precisamente, ¿qué incluyeron? Este concepto, estrategia de adquisiciones, que antes en la versión 5 no estaba. Incluyeron ese concepto y lo empezaron a desarrollar, y seguramente ya después de ver la coincidencia con los temas de la ACE, seguramente miraron que realmente la industria ya estaba aplicando conceptos de la ACE, y que era interesante que fueran reconocidos también por el PMI e incluirlos en la nueva versión en la versión sexta.
¿De qué trata ese tema? Es muy importante, mire que cómo lo define y realmente tiene mucha consistencia y coherencia con lo que hablaba la ACE. El objetivo de la estrategia de adquisiciones es determinar el método de entrega del proyecto, o sea, tipo de acuerdos legalmente vinculantes y el modo en que avanzarán las adquisiciones a través de la fase de adquisiciones. Y eso uno lo utilizaba. Yo en el año, cuando hicimos nosotros los talleres de estrategia en Houston, eso es lo que hacíamos. Realmente empezamos a identificar todos los tipos de contratos que podemos utilizar y fuera de eso hacíamos cuál es la mejor estrategia que pudiéramos ganar. Entonces, dentro de eso están los servicios profesionales, o sea, la forma como se proveerán estos servicios, ejemplo, con aliados, con precalificados, con lista corta, hay representantes exclusivos de determinados productos o servicios, y también si se utilizan subcontrataciones para servicios profesionales. Para el tema de construcción industrial, entonces ya se habla precisamente del tema que vamos a hablar más adelante, de los métodos de entrega de llave en mano, perdón, me falta la L, diseño y construcción, o sea, hay gente que usted me hace diseño, yo quiero contratar el diseño y la construcción, o también yo quiero contratar que me diseñe, me licite la construcción y me haga la construcción. Entonces, hace un proceso donde yo quiero que o sea, no solamente me haga, sino diseñe y licita la obra y tenemos un tercero que hace la construcción, perdón. Habrá diseño, construcción y operación. Habrá también, muy usual y muy utilizado pues en estos países, sobre todo por las alianzas público-privadas, construcción, propiedad, operación y transferencia, y así varios. Entonces, precisamente en este documento no los desarrolla totalmente, pero los establece. Formas de pago en los contratos, entonces ya lo que venía clasificado hace rato, que eran los tipos de contratos de acuerdo a la forma de pago, que ya lo vimos anteriormente, y tanto el PMI como la ACE son muy alineados. Y las fases de adquisición tienen en ver en cómo hago para que un contratista me ayude en varias fases. ¿Cómo hago para que no solamente me ayude en la fase de identificación de las oportunidades, por ejemplo, en ingeniería básica, perdón, que esté en ingeniería básica y me pueda seguir colaborando en la etapa de ingeniería detallada? Entonces, es ver cómo puedo permitir que un contratista en las fases, a través de una evaluación, criterios de decisión, pueda seguir acompañándome en el desarrollo del proyecto. Entonces, precisamente aquí como hace el dibujo, ya empieza a pensar en cómo crear paquetes de entrega. O sea, yo no quiero que me entreguen solamente la ingeniería, yo quiero un paquete que me incluya varias etapas en el proyecto. Entonces, finalmente uno está empaquetando y creando integraciones de etapas en un proyecto. Entonces, la extensión de construcción, los que son PMI saben que el PMI elabora no solamente el PMBOK, sino elabora extensiones de construcción para cada uno, para unas áreas de conocimiento. Entonces, la extensión de construcción es otro documento también bastante reciente, 2016 salió, y en eso lo actualizó y habla básicamente de 12 etapas, 12 áreas de conocimiento, y qué saca, y qué incluye. Entonces, si pues los que conocemos la extensión de construcción y la desarrollamos, esto es el contenido de la extensión de construcción, tiene capítulos de introducción, el entorno de la construcción, la gerencia de proyectos en la industria de la construcción y las áreas del conocimiento, como ustedes vieron en la diapositiva anterior, donde detalló métodos de entrega y en la parte de adquisiciones, o sea, hizo un mejor detalle de estos temas y empezó a profundizar coherente con la ACE. ¿Qué se habla? Entonces la extensión de construcción habla de los métodos de entrega. Entonces ya viene consistentemente con diseño y licita la construcción, diseña y construye, o sea, hay una persona que me hace esta fase, o sea, que un solo paquete me lo entregue en esa forma, diseña y construye, y el EPC, el que hace ingeniería, procura y construcción, el que se ejecuta el mismo, un autodesarrollo, la integración de todos los paquetes de construcción y las alianzas público-privadas. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de método de entrega. O sea, ya entendimos la introducción de los antecedentes. O sea, importante tener en cuenta que esto no es algo que se inventó reciente, es algo que viene, pues, tanto de la ACE, lo viene trabajando como ustedes vieron, del 2008, o sea, viene de hace mucho, 2011, perdón, de diciembre de 2011 viene trabajando la ACE. O sea, quiere decir que cuando algo se acopió como una buena práctica es porque los contratistas o los proveedores de ingeniería o las empresas de construcción lo vienen trabajando hace por lo menos 4 o 5 años. Entonces quiere decir que esto es algo que tiene bastante tiempo y se demostró que era una buena práctica. Entonces veamos ahora este tema que ya se definió de métodos de entrega, cómo se
instrumenta o cómo se desarrolla. Y eso es lo que quiero compartirle a ustedes porque pues he tenido la oportunidad ya de aplicarlo y desarrollarlo y asesorar empresas en estos temas y seguramente muchas personas ya andan desarrollando este tipo de procesos. ¿Qué métodos de entrega? Pues que están tanto, los tiene tanto el PMI como la ACE, pero la ACE PMI. Pues diseño y licita la construcción. Diseña y construye el EPC muy conocido, ejecución propia, o sea, hay proyectos que dicen yo efectivamente yo hago todo, lo estoy en capacidad de hacerlo, la integración del proyecto integral, o sea, todo un proyecto integra muchas partes, y la alianza público-privada, son mencionadas, pero no quiere decir que hay más opciones, o sea, inclusive durante el desarrollo que he tenido con las consultorías, hemos desarrollado otras opciones o hemos acopiado. Inclusive, yo no sé si ustedes conocen lo que es IPA. IPA es Independence Project Analysis. Es una organización sede en Washington que tuve la oportunidad de conocer y participar en varios eventos precisamente porque ellos son contratistas de Ecopetrol y tuve la oportunidad de ir a Washington a varias de sus congresos y donde ellos también tienen un buen desarrollo de este tipo de métodos de entrega porque han encontrado que en el mundo es una buena práctica muy usual. Entonces ellos lo que hacen es identificar las buenas prácticas, hacer un benchmarking a nivel mundial e identificar esas oportunidades de implementación de esas buenas prácticas. Entonces, ellos también tienen también información sobre qué otras cosas debemos considerar y precisamente lo que yo he hecho es integrar muchas prácticas, tanto ACPMI, IPA y etcétera, y cualquier práctica buena, finalmente es lo que yo pensaba uno, que aquí no depende de quién es el originador de la práctica. Si IPA tiene una buena práctica, excelente. Como ustedes saben, yo soy Prince 2, en Prince 2 también se encuentran muy buenas prácticas. Yo también soy certificado en gerencia de proyectos sostenibles, que también tiene muy buenas prácticas. O sea, finalmente uno debe encontrar las mejores prácticas dentro de todo y integrarlas porque lo que le interesa es sacar un proyecto exitoso. Bueno, entonces, ¿qué es la estrategia? Es la importancia de pensar que lo que está definiendo, volvemos a la parte inicial de la ACE. La ACE dijo de la revisión de la planeación de la procura, una salida es la estrategia, dar los elementos para establecer la estrategia de ejecución del proyecto. Entonces, la importancia de la estrategia. ¿Qué es estrategia? Viene precisamente de conducir una guerra. Eso viene precisamente, es un súbito, toda esta gente de la época de la guerra, que es la forma de conducir una guerra para ser ganador, con guiar un ejército. Entonces, aplicando el concepto a un proyecto como decíamos, es el abordaje integral, holístico, sistémico y metódico que describe las acciones fundamentales y necesarias para conducir un proyecto hacia conclusión exitosa, con bases, objetivos y cómo obtenerlos. Entonces, finalmente eso es lo que queremos buscar. ¿Qué queremos lograr? Y tenemos que hacer toda una estrategia adecuada para ganar. Bueno. Entonces, dentro de eso, miremos cuáles son las áreas de un proyecto de ingeniería. Un proyecto de ingeniería tiene muchas áreas y eso yo creo que todos ustedes lo conocen porque en ese ámbito es en el cual nosotros nos desenvolvemos todos los días. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos por el lado de ingeniería. Tenemos que hacer ingeniería y hay varias agregaciones. Tenemos que hacer el tema de adquisiciones, la procura, tenemos que hacer control de proyecto, tenemos que hacer la administración de los contratos, tenemos que hacer la gestión documental, tenemos que hacer la construcción y la instalación, tenemos que hacer la gestión de las interfaces, tenemos que manejar todo el tema de salud ocupacional, seguridad industrial, la gestión ambiental, temas de aseguramiento de calidad, tenemos que hacer todo el soporte logístico a la operación, o sea, las compras, la adquisición y la logística, tenemos que hacer algo muy relevante, sobre todo los que andamos en proyectos de este tipo de proyectos industriales, es el tema de precomisionamiento y comisionamiento, o también llamado pues con más adaptación como el prealistamiento y alistamiento para arrancar una planta. Tenemos que manejar terceras partes, es que una gestión bastante importante, manejar todos los terceros, suministradores, contratistas, y de ahí viene precisamente de todos estos entes y todos estos interesados en mi proyecto, viene la gestión de las comunicaciones. Y como todo lo está haciendo gente, pues tenemos que tener un área muy fuerte que es la gestión de recursos humanos, precisamente porque es asegurar que todas las personas participen en este proyecto adecuadamente y en el rol y con los roles y responsabilidades requeridas. Entonces, como se dan cuenta, todo esto tenemos que integrarlo, entonces, y tenemos que integrar con terceros. Entonces, vamos a ver una simple aplicación de un proyecto en el cual he participado y ya inclusive lo hemos aplicado a otros proyectos. Inclusive proyectos más sencillos, precisamente por lo que yo dicto clase, entonces los muchachos, los estudiantes vienen con proyectos mucho más simples y hacemos esta aplicación.
Entonces, vemos la AWS. Este es un ejemplo de una AWS típica de un proyecto en el cual pues, se hace pues, estudios iniciales, la gerencia del proyecto, se hace licenciamiento, se hace ingeniería en sus etapas correspondientes. Tenemos las compras, la construcción, la puesta en marcha. Entonces, uno generalmente muchos proyectos, sobre todo los que conocemos términos de la industria, inclusive la ACE los maneja muy bien, que es el ISBL y el OSBL, o sea, áreas internas de proceso y áreas externas. Entonces, uno generalmente siempre trata de establecer esos tipos de plantas que requeremos, los trabajos tempranos y finalmente muchas de las refinerías o la industria petrolera se integran, o sea, finalmente yo necesito traer producto para poderlo procesar. También se requiere, también hay veces interconexiones para alimentar la energía y también pues una parte importante es la disposición de los productos que cada día se ve más relevante. Es un proyecto típico de la industria de refinación. Entonces, dentro de eso, ¿qué método de entrega que también se le conoce como Work Packet Construction? ¿No? Dice, miremos, entonces ahora tratemos de detallar estos temas de método de entrega. También es otro término que utiliza mucho en los libros de construcción. O sea, hablaba paquetes de ingeniería, donde hace solamente su ingeniería. Habrá paquetes de servicios, habrá paquetes que hacen construcción y montaje, habrá un paquete que me hace ingeniería, construcción y montaje. Son paquetes, como dice el carrito. Habrá otro que me hace ingeniería, gestión de compras, construcción y montaje, que los famosos EPCs, pero hay otros que también hay otros paquetes que son ingeniería, gestión de compras, pero no construyen, hacen la administración de la construcción, que son los famosos EPCM. O sea, usted contrata a los constructores y yo se los administro y se los gestiono y le hago la interventoría. Y el famoso llave en mano, que es paquete completo hasta la entrega y la puesta en marcha. Y el otro muy usual, que es Project Management Consultas, que es básicamente la gerencia del proyecto integral de un proyecto, que es pues cada día más usual y hay firmas que hacen este tipo de servicios. Entonces, mirando los paquetes de trabajo, mirando, digamos, cómo los podemos estructurar, hay otros también, que es el BOMT, muy utilizado en las alianzas público-privadas, sobre todo en el sector de infraestructura vial. Entonces, construye, es propietario, opera, mantiene y transfiere, o también puede construir, operar, mantener y transferir, o sea, listo, no es propietario. Hay otros de arrendamiento, promesa de venta y transferencia, y todo esto es muy común, depende del tipo de alianzas público-privadas o las PPP. Bueno, entonces aquí hay una matriz, un ejemplo de una matriz, precisamente es una matriz donde uno puede integrar todo, decir, bueno, ¿qué tengo a disposición de paquetes, de cómo yo puedo empaquetar mi proyecto para poder utilizarlo? Entonces, dígame, puedo tener contratos de ingeniería, puedo con contratos de diseño y contratación de la construcción, otro paquete, puedo tener paquetes de SEA. Quizá esto ya es una forma de manejarlo con iniciales, que ustedes, los que andamos en la industria de proyectos, nos acostumbramos a manejar mucha inicial. Los PCs, o sea, procura y compras, y también se maneja cuando uno quiere hacer una empresa que hace compras parciales, se le coloca una P pequeña y una C grande, porque no es en todas las compras. El tema de commissioning, y arranque, tema de QAQC, inclusive muchas veces en Estados Unidos es la interventoría también. El EPCM, que ya hablamos, el EPC, el PMC, pero también hay PMCs que se les puede dar parte del proyecto, ¿no? Dice, yo le puedo dar el PMC, la ingeniería y la procura. Hay gerentes de proyectos de empresas de gerencia de proyectos que también la empresa por estrategia le dice, le voy a dar que usted me haga también la ingeniería y la procura. También podemos hacer que se le dé la ingeniería y la procura y usted me hace la administración de la construcción, o sea, más alcance, y también los soportes, o sea, ATS básicamente son de soportes administrativos y técnicos. Generalmente son firmas son firmas que hacen este tipo de servicio. ¿Sí? Entonces, existe mucha firma de consultoría que acompaña a la gerencia de proyecto en su gestión, sin, pues, que dice, porque muchas veces la capacidad de las empresas del propietario no es suficiente. Entonces, miremos todo este tipo de cosas que se pueden manejar dentro de varios paquetes. Dice, yo puedo manejar, entonces por eso están señalados. Costos reembolsables pueden manejarse como contrato marco o costo reembolsable sobre un paquete. Contrato marco son los famosos contratos sombrillas, donde yo doy una cantidad de horas hombre, digo, le voy a contratar a usted 1 millón de horas hombre este año, o 2 años por 1 millón de horas hombre, y vamos pagando por lo que hablamos ahí, por orden de servicios, orden de trabajo, como se veía en el documento de la ACE, se habla precisamente
una estrategia es pagar por orden de trabajo. Entonces, finalmente uno puede aplicar esto en este tipo. Podemos aplicar también costos reembolsables en los tipos que aparecen, puede pagar la X, tiempo y materiales que pues no entro aquí al detalle porque ustedes lo conocen, que es precio unitario, tarifa unitaria. Eso lo puede aplicar en todo. Está el precio fijo y hay uno específico que es el EPC con llave en mano y los demás pues se pueden pues pensando. Y el mixto convertible, que no sé si alguno ha tenido experiencia en mixto convertible y que en Estados Unidos se le conoce como libro abierto o open book, que es muy interesante precisamente para proyectos que se saben manejar con ese estilo y finalmente es convertible porque inclusive la ACE lo menciona cuando habla de proyecto objetivo y habla de proyecto objetivo cuando hablamos de contratos objetivos, donde uno determinado objetivo puede hacer una conversión. Entonces, generalmente se utiliza para hacer diseño y compras, pues la inversión es menor, para hacer por costos reembolsables, porque finalmente una sola sombra, pero a determinado avance de la ingeniería se convierte a precio fijo cuando ya tenemos las cantidades establecidas, porque finalmente es el riesgo del señor cuando hace diseño, no sabe cómo va a cotizar la construcción, pero cuando tiene un gran porcentaje de avance, un 80-85%, ya puede decir cuánto me va a costar la obra y puede convertir el proyecto a precio fijo. Y podemos manejar incentivos, a varios podemos manejar incentivos. Y también hay una cosa muy interesante que es manejar también grado de compromiso. ¿Con qué compromiso va a manejar este tipo de contratos? Entonces, dice una persona que lo contrata una sola vez sin esperar, pero habrá gente que es precalificada y que están siempre trabajando conmigo. Habrá otros que son preferidos. Tenemos un pequeño número, pero sabemos quiénes son nuestros aliados, nuestros proveedores estrella, y también tenemos aliados que siempre están trabajando con nosotros, utilizan mucho en la industria privada con aliados. Y los incentivos pueden ser por objetivos de tiempo y costo, por temas de seguridad, cero accidentalidad, por temas de cooperación. Y hay uno que es bastante exigente, que es ganancia ocasional o utilidad al riesgo, donde uno puede llegar a ese tipo de manejo de incentivo, donde o sea, si usted cumple, yo le doy una utilidad, si usted la pone al riesgo y es posible que usted pierda la utilidad si incumple objetivos que tengan, entonces pone utilidad al riesgo. Entonces, esto es una matriz, una propuesta de matriz, así uno debe entender cómo es ese manejo de todas las opciones que tengo. Yo de paquetes tengo opciones y ahora tiene que mirar también las opciones de abastecimiento en mi empresa. Mi empresa tiene muchas opciones, entonces las empresas manejan un área de abastecimiento estratégico, que eso es como decir, es el área de proveeduría, que maneja productos apalancados o commodities, productos estratégicos, productos no críticos rutinarios, productos cuello botella. Entonces uno tiene que tener claro que las empresas que están metidas en abastecimiento estratégico ya han hecho esta clasificación y han encontrado sus líneas estratégicas de suministro. Con esto, ¿qué pasa? Hay que utilizar la matriz de Craig-Hill, no sé si de Craig-Hill, que yo creo que la conocen muchos o muchos los que hemos andado en abastecimiento, pues básicamente esta matriz es muy buena, es muy interesante porque uno ya sabe que este señor Craig-Hill estudió qué es lo mejor dependiendo del tipo de producto. Hay productos que hay que manejarlo con aliados, hay productos que tenemos que manejarlo con oferta competitiva, o sea, los que son bastante comunes de compra. Hay productos que son cuello botella y lo que debo tener es un proveedor que me asegure tener un proveedor de una ferretería con el cual siempre estoy comprando los productos de son cuello botella, y hay productos rutinarios que requieren un proceso normal. Cada vez que sale hay que hacer ese proceso de compra, porque finalmente lo que uno quiere minimizar son tiempos de abastecimiento. Y para eso existen contratos marco, acuerdos futuros de compra, precalificados, representantes exclusivos, manejamos el fabricante o el fabricante original, ¿sí? O sea, básicamente el original, o sea, el que fabrica, el fabricante del equipo de la original de los equipos, o sea, no tener relación y compra directamente con esos proveedores, alianzas y también convenios. Acuérdense que hay convenios que uno puede hacer con instituciones, con universidades, con entes del Estado, manejar ese tipo de opciones y hacer esta matriz donde verifica el impacto financiero sobre el riesgo o la complejidad y uno va determinando dónde están sus productos. Uno teniendo todas esas opciones ya dice, oiga, ¿y cómo hago para contratar? Entonces uno tiene un mapa en blanco donde dice, mire, estas son las etapas de mi proyecto, ¿con quién lo voy a hacer? Entonces tiene que entender su proyecto y su proyecto por qué componentes tiene o qué subproyectos tiene. Y dice, mi proyecto tiene varias áreas, hablamos que tenemos cosas de interconexión y todo, entonces hay que entender esta desagregación y uno le dice y le da los colores para ver cómo va a empezar a partir su pastel. Es una estrategia de partir su pastel en terceros o contratistas. Y muchas veces la gente empieza a sacar contratos sin haber hecho esta
definición, que es muy importante entender cómo voy a partir mi pastel antes de empezar a sacar contratos. En áreas de abastecimiento uno se da cuenta que están diciendo, contate, este va a ser EPC, pero ¿con qué criterio? ¿Por qué no hicieron una estrategia de adquisiciones? Bajo ese modelo, uno saca diferentes opciones y uno saca y empieza a hacer combinaciones. Esto lo hace tal paquete, esto lo hace y empieza a ver, pues finalmente la gerencia del proyecto lo hace la empresa, pero voy a tener la opción A, la opción B, la opción C y empieza a diagramar en colores y empieza a hacer una serie de votaciones. Eso lo hacíamos en Houston, que era muy interesante. Nos reuníamos, hacíamos talleres de muchas personas y sobre todo de expertos en construcción, de expertos en ingeniería y gente experta a nivel mundial que de la empresa y venían y opinaban sobre si esa estrategia adecuada, los pros y los contras de la estrategia y tratamos de definir cómo era la estrategia ganadora. Entonces, en ese modelo, pues esto es un ejemplo. Hicimos, mire, vamos a hacer preparación de sitio, modificación de activo existente, interconexiones, un gasoducto, unas estaciones, una área externas, una ampliación de servicios. Esos sean los subproyectos o los paquetes o los componentes y a cada componente decíamos quién lo va a hacer y empezamos a partir nuestro pastel en paquete de trabajo para definir cuál es la mejor estrategia. Este va a ser un EPC1, un EPC, vamos a tener 3 EPCistas que me van a hacer todo este paquete y vamos a tener firmas de construcción y este lo manejamos con un convenio. O sea, empezamos a planificar muy bien todo. Y la ventaja es que uno después de esto lo empieza a organizar su WS en otra forma. Entonces, con todo eso, ya como tenemos la parte de abastecimiento muy clara, uno puede decir, ya tengo la estrategia de abastecimiento, ¿cómo es posible que yo diga, yo las compras las voy a hacer yo por mi cuenta, porque tengo un acuerdo futuro de compra con X contratista y no tengo que el contratista le voy a dar material, porque manejamos estrategias de abastecimiento corporativas para bombas, para equipos, para la tubería. Entonces, ahí entra también a jugar lo que vimos la matriz de Craig. Bajo esa estrategia definimos, bueno, ¿y cómo es el proceso de las adquisiciones acá? ¿No? Aquí hacemos, ¿se acuerdan? Los que son PMI, hay RFIs, RFQs, RFPs, entonces decimos cómo es el modelo, pero las empresas generalmente tienen un manual de contratación y ya han definido este tipo de modalidades de selección. Entonces ya las conocen y entonces habrá un proceso de cómo es el proceso de selección y habrá diferentes modalidades, solicitud de oferta directa, solicitud cerrada, ya eso lo tienen las empresas en sus manuales, que es una adaptación de estos conceptos de RFI, RFQ, RFP a la contratación que se utiliza en cada país o en cada región, en cada empresa. A partir de eso uno crea la CWS, que es muy interesante, uno crear la Contract Work Breakdown Structure que convierte esa WS en paquete de contratos. Este va a ser el PMC, esto va a ser los estudios iniciales con licenciadores, esto lo hicimos con varios proveedores, licenciamiento de unidades principales, aquí ahora un EPC1, un EPC2, un EPC3 y habrán los contratos. Entonces ya hicimos las adquisiciones. ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque esta Contract Work Breakdown Structure se va a convertir después en nuestro Control Work Breakdown Structure. O sea, la AWS se controla es por contratos, uno controla por alcance, uno contrata es por contratistas y a cada contratista le pone sus obligaciones y uno va controlando con ese enfoque. Entonces, eso es lo importante, que uno desagregó su WS y la convirtió en una CWS y después de que ya la congeló y tiene contratistas, lo convierte en una estructura de control, porque uno finalmente le hace seguimiento a contratista, se integra al proyecto y le establece. Entonces, la ventaja de tener eso es esto, que uno llega después a tener un programa que me refleja la estrategia de ejecución con los Work Package construidos. Entonces, mire, este va a ser la parte general, esta va a ser el contrato C1, hacemos una planeación del contrato C1 y el contratista me la va a detallar con los hitos que le establezco al contratista 1. Digo, usted tiene estos hitos, me va a trabajar. Tenemos los CPC1, el convenio a cada contratista le establezco su plan de trabajo general y sus metas sobre las cuales planear y controlar, y yo voy a controlar, son contratistas, yo soy un administrador de contratos, solamente hago la parte que me corresponde general, pero yo pues lo que asumí, pero yo soy un administrador de contratos, y sobre todo esto se ve más en los megaproyectos, los gerentes de proyectos somos administrador de N contratos, miles de contratistas. Aquí en Colombia hay megaproyectos y varios megaproyectos. Yo tenía, y precisamente nosotros teníamos, hicimos todo este ejercicio para saber cuáles eran los grandes contratistas que nos iban a hacer las obras y los proyectos. Y cada contratista tendrá su correspondiente programa detallado de trabajo. Pues yo así lo controlo. Yo controlo son con terceros y yo gestiono terceros y hago la gestión de mis proyectos. Eso es básicamente cómo es un modelo de partir de una estrategia que es lo que propone la ACE y la IPMI lo confirma para poder llegar a una planeación adecuada y el nivel adecuado de la gestión.
Bueno, entonces, antes de cerrar, ya estamos sobre el tiempo casi, estamos en una época donde la crisis es algo interesante, la gestión de la crisis. Entonces debemos ser conscientes de que nosotros en los proyectos, muchas veces, tanto en los proyectos hay crisis como en nuestra vida hay crisis. Pero mire la vista que le dio Albert Einstein en su época, o sea, Albert Einstein murió en el 55, dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre lo hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede suceder a personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que las soluciones. La verdadera crisis, la incompetencia, el inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, pues sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Y esto es muy importante tener en cuenta, no solamente en la vida que estamos manejando en estos días de la situación sanitaria, sino también en nuestros proyectos. Cuando en los proyectos hay crisis, revisemos que es una oportunidad para mejorarlo. Y eso es lo que he hecho cuando me ha tocado intervenir proyectos, hago intervención y me toca reestructurar inclusive la estrategia de adquisición o todo, precisamente porque la crisis fue la oportunidad para mejorar algo. Bueno, ese es el tema. Solamente quiero cerrar antes las preguntas, que comentarles que la Junta Directiva de la Acción Colombia los invita a ser parte de nosotros, o sea, los que le interese la ACE, los que están en Colombia o los que no tengan países, que no tengan vecinos, que no tengan asociación, son bien invitados. Nosotros tenemos aquí en Colombia, tenemos afiliados, por ejemplo, de Ecuador, afiliados de Venezuela, o sea, afiliados de Panamá, gente que sabe, inclusive hay uno de Medio Oriente, curiosamente, que estuvo acá en un evento. Entonces, nosotros tuvimos el primer congreso en el 2018, donde pues tuvimos la fortuna de contar con John Holman, ¿sí? O sea, con Carson, con gente prestigiosa. Aquí estuvo de Perú también un representante, se me olvida, no recuerdo, se me olvida, qué pena. Entonces, tuvimos la oportunidad de contar con un representante de Perú, también de la ACE Perú, y este fue el segundo congreso que hicimos en octubre de 2019 también, donde tuvimos también el concurso de varias personas, son los ponentes, Nelson Bonilla, etcétera, entonces, y varios, esta señora fue la gerente de los proyectos de Los Ángeles del Metro, entonces fue excelente, así que el congreso este año pues estamos revisando el tema, dónde lo haremos y cómo lo haremos, posiblemente cambie la estrategia, pero están invitados a la ACE, invitados a nuestros congresos, son de muy buen nivel y bueno, bienvenidos a la ACE, que los que están interesados, es una organización que tiene mucha información para aprender y compartir. Bueno, entonces, preguntas, aquí es una foto con una persona que admiro, precisamente que es don John Holman, pues tuve la oportunidad de compartir con él y aún seguimos siendo muy amigos y muy conocidos con John. Entonces, preguntas, inquietudes, ahí están mis datos si quieren alguna cosa, si una pregunta no se la puedo resolver en este instante. Bueno, Luis, acá tenemos algunas preguntas, entonces voy a ir leyéndolas. Pablo Pinto nos dice, estimado Luis, como usted tiene experiencia en Ecopetrol, que es una empresa pública, debe saber que estas instituciones se someten a una ley de contratación pública nacional, que limita mucho de los tipos de contratación. Por ejemplo, en Ecuador normalmente quien diseña no puede construir. Entonces, ¿cómo se adaptan todos estos procesos de adquisición que recomienda la AACE a la contratación pública? Bueno, algo para claridad de todos, de pronto los que están en la industria. Ecopetrol, de hace años como estrategia de negocio, estrategia empresarial, se volvió mixta. Ecopetrol es una empresa mixta hoy. Entonces, por eso vendió acciones. Ecopetrol vendió acciones, tiene el 10% vendido en acciones de propietarios individuales y varias empresas, y eso nos creó ser mixto. Y al ser mixto, nosotros nos acogemos ahora al derecho privado, entonces tenemos muchas opciones de manejar. Pero usted tiene razón, muchos de los temas de la contratación pública tienen muchas restricciones que limitan la gestión, y cuando éramos públicos era muy difícil llegar a este tipo de estrategias de adquisiciones y compras, sobre todo con aliados, etcétera. Pero gracias a Dios, hace muchos años
Ecopetrol tomó esa decisión de ser mixta y entonces se acoge, tanto tiene cosas en derecho público, pero la mayoría de cosas se manejan con derecho privado y nos ha dado muchas opciones. Precisamente eso tampoco lo inventamos nosotros. Brasil Petrobras es mixta, y precisamente Pemex creo que se reinvirtió, pero Pemex también vinieron a Colombia a revisar cómo Pemex se convertía en una empresa mixta para tener esas oportunidades, pero creo que Pemex finalmente, no sé si en este nuevo gobierno se revertió la estrategia de ser mixta, pero es una alternativa. Pero Ecopetrol tiene muchas alternativas hoy por tener derecho privado también. Entonces, en resumen, la contratación pública toca buscar la Listo. forma, Fernando Barrero nos pregunta. ¿qué? La forma de encontrar opciones de aplicar propuestas ganadoras. ¿Qué me decía? Perdón, Betsaida, disculpa. No, iba a la segunda pregunta. Entonces, Fernando Barrero nos pregunta, ¿cómo se trabajará la gestión de adquisiciones después del COVID-19? Mire, hay algo importante. Esta pregunta es muy buena y lo agradezco, porque precisamente un tema que están haciendo hoy es la estrategia de recuperación de negocios y proyectos COVID y post-COVID, porque como ustedes saben, el COVID no se va a ir de aquí a un mes. El COVID va a estar con nosotros buen tiempo, y donde ese buen tiempo tenemos que replantear las estrategias, replantear la forma de trabajar. Todo nos está cambiando, inclusive parte de las consultorías. Inclusive nosotros tenemos hoy una línea de consultoría en este tema de recuperación de negocios y proyectos COVID y post-COVID, porque precisamente ha surgido la necesidad de clientes que empecemos a estructurar eso. Inclusive ya en el mundo se llama la gestión de crisis management, ya está llamando, porque las empresas tienen que replantear estrategias. Pero pensando en lo que usted me dice de adquisiciones, pues tenemos que transformar toda nuestra gestión de adquisiciones, transformación digital. O sea, cosas que antes hacíamos nosotros, que era una novedad, lo que es la subasta electrónica. Yo cuando estuve en Ecopetrol, pues muchos años, tuvimos la oportunidad de implementar subasta electrónica, y era una estrategia muy buena, precisamente donde uno negociaba. Eso se maneja mucho en lo que es crudo, la compra de crudo, pero aplicamos estos conceptos a la compra de equipo y material, se llama una subasta, y donde la gente participa en esa subasta a través de un presupuesto. Y todo esto es digital. Entonces, las adquisiciones hoy se habla de digital. Entonces, tenemos que replantear nuestro modelo a transformación digital para hacer compras, contratos, procesos, todo digitalmente. Y lo otro que tiene que ver es precisamente el manejo el manejo que tiene que darse todas las obras, porque las obras vamos a tener que replantear la forma. No, estos procesos siguen siendo vigentes, pero la forma como vamos a planificar la productividad, los rendimientos, porque ya no va a ser igual. Antes podíamos manejar contratos con un rendimiento planeado, ahora tenemos que probar estos modelos. Entonces, yo creo que parte de la tarea que estamos en el mundo es precisamente la gestión de crisis, de reestructurar todo lo que estamos acostumbrados a hacer a otro nuevo modelo, y tratar de implementar mejores prácticas, que seguramente algunas van a ser emergentes. Pero esa pregunta está precisamente en reestructuración por todas las personas que andamos en esta industria, porque el mundo cambió, y no solamente para la industria de la construcción, sino para todo tipo de industrias. O algo que sí es claro, es transformación digital plena a todos los procesos de contratación. Fernando Soacha nos pregunta, ¿en contratos de administración delegada o de costos reembolsables, existe alguna guía que nos ayude a entender qué es reembolsable y qué no es reembolsable? Claro, y eso depende mucho de la empresa. O sea, ustedes leen la ACE tiene el concepto, el PM, todos tienen el concepto. Ustedes leen la literatura, se va a encontrar mucho literatura sobre eso. Pero, ¿dónde encuentran mejores documentos? Precisamente la que ha tocado verlo. Los que, ustedes saben que yo le cuento a mis alumnos que yo digo, cuando yo empecé en la industria, yo era ingeniero, y mis amigos eran ingenieros y andaba con ingenieros. Cuando yo salí de la empresa, ya después de 24 años que trabajé,
mi grupo de amigos ya no eran ingenieros, eran abogados, porque yo era gerente de proyectos y realmente mis círculos que me reunía todos los días eran abogados, porque yo era contratante, interventor y muchas veces me tocaba defender pruebas contractuales y hacer precisamente manejar litigios. Entonces, los abogados eran importantes. Uno encuentra mucha información de esto en litigios contractuales, porque aquí no está escrito todo y siempre que hay una solitud de reconocimiento económico es donde empiezan a cuestionarle si esto era reembolsable o no reembolsable. Pero hoy se puede decir que es muy claro realmente dentro de la literatura, sí es muy claro porque finalmente el tema de los anticipos es muy parecido. El tema de gestión de anticipos, los que hemos tenido que dar anticipos, aquí en Colombia se murió eso, pero hace mucho años se maneja anticipo. Los que hemos manejado anticipo siempre se estructura lo que es lo reembolsable. Entonces, Ecopetrol, no, la industria tiene algo muy importante que se llama los procedimientos de coordinación con cada contratista. Entonces, parte del kick-off meeting o la reunión de inicio es confirmar y definir el procedimiento de coordinación. Y en ese procedimiento de coordinación se acuerda con muy buen nivel de detalle qué es reembolsable y qué no es reembolsable de este contrato. Y se dice, y se aclara mucho, inclusive sale un documento muy detallado de costos reconocidos como reembolsables y eso va a ser el mapa de ruta y cómo se van a mover durante la etapa del contrato. Si no se hace este procedimiento de coordinación con los contratistas, es donde vienen los reclamos y las dificultades. Entonces, mejor es hacerlo de arrancada en el kick-off meeting y ya queda claro, pues con todos los argumentos que hay, pero hoy los abogados y los que, si ustedes tienen abogados en sus compañías, lo tienen muy adelantado porque ese ha sido un tema de muchos reclamos y ya eso está, realmente yo creo que las indefiniciones sobre el tema son muy cortas. Listo. Tenemos una acá por YouTube. A ver, que se me perdió un poquito la página. Aparte del costo, ¿qué criterio debería considerarse como definitorio a la hora de escoger una alternativa para una adquisición, ya que el sesgo por el costo se mantiene por encima de otros escenarios? Mire, hoy está cambiando bastante. Hoy realmente se ha replanteado. El costo es uno, inclusive el costo tiene mucho que ver dentro de la estrategia de abastecimiento para productos apalancados. Si ustedes vieron la estrategia de abastecimiento, los productos apalancados se llama. Entonces, esos productos apalancados son los que son de costo y que son los productos que son de los cuales hay mucha inversión en las compañías, son los commodities y que son muy competitivos y encuentro mucha gente. Entonces, si yo quiero comprar un ejemplo así bobo, si yo quiero comprar una caneca, proveedores de canecas hay muchos. Proveedores de una serie de productos, entonces ahí sí es determinante el costo y la variable costo se elige. Entonces yo si quiero comprar un televisor de 32 pulgadas, yo sé que lo puedo conseguir en el mercado con muchas opciones y me interesa, como son tan competitivos, me interesa es básicamente validar costo más que la parte técnica. Entonces eso se hacen con subasta. La subasta es una muy buena herramienta, la subasta electrónica para comprar ese tipo de productos. Finalmente uno dice, yo pongo una tarifa y que me dé un televisor a tal valor. Pero lo que se llama ya, inclusive en la industria lo reconoce y todo el mundo está trabajando a ese modelo. El costo no es lo más importante para líneas estratégicas, como acabamos de ver. Líneas estratégicas son aquellos productos claves en la organización y que son y lo más importante es la calidad del producto y la parte técnica, el conocimiento. Yo no puedo contratar una refinería con cualquier aparecido que me diga que yo he hecho refinería. Yo tengo que saber que el señor ha hecho varias refinerías y que tiene experiencia, un montaje de un oleoducto. O sea, son firmas. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Con firmas precalificadas, firmas que ya se han revisado y que sabemos que son competitivas en el mercado. Y después de que entonces se puede manejar un concurso privado de méritos, que si alguno conoce es otra modalidad, donde yo abro solamente la parte técnica y los técnicos, después de que sé cuáles son los mejores técnicamente, ahí sí destapo la propuesta o la propuesta financiera y elijo, pero lo que más pesa es la parte técnica. Entonces, hoy se llama, yo no quiero la mejor, yo quiero la mejor propuesta, pero la mejor propuesta no es la más barata para aspectos donde prima la parte técnica, donde se requiere el mejor entonces yo en eso ¿qué busco? Se busca la oferta más favorable y la oferta más favorable es la costo-beneficio, la que me va a permitir cumplir, ganar y hacerlo mejor. Y es posible que no sea la más barata. Y hay muchas que no son las baratas. Inclusive cuando uno se va por este tipo de productos que va a sacar o proyectos que lo saca a la oferta más barata, puede encontrar ofertas artificialmente bajas
que realmente es un problema porque lo hicieron así bajo precisamente para reclamar o con otras expectativas, y eso artificialmente bajo se le vuelve un problema a ustedes pues. Entonces realmente uno tiene que esperar pagar lo que valen las cosas, y seguramente en las empresas para eso está la estimación. Hay estimadores de costos profesionales que en la ACE hay muchos, y esa es la formación de la ACE. Esos estimadores de costos profesionales son los que determinan realmente el valor de un producto con toda su contingencia y con toda la escalación y todos los conceptos. Pero uno sabe que si alguien viene a decirme a mí que me va a vender un televisor, aquí un ejemplo en pesos, en 10.000 pesos, sabe que eso no es de buena calidad. Entonces eso se llama buscar proyectos, o sea, seleccionar proyectos por por el que sea más favorable, por el que sea el criterio de favorabilidad. El criterio no es lo más barato, y eso se maneja acá. Por ejemplo, en Colombia se maneja bastante, por lo menos en la industria petrolera donde yo estuve, ese era nuestro criterio y lo tuvimos muchos años. Yo estuve tantos años y yo creo que desde que se volvió comista fue mucho más, y nosotros siempre elegíamos era el mejor, no el más barato, porque el más barato, pues qué bueno que el mejor fuera el más barato, pues es una ventaja, pero muchas veces puede estar en la media o puede estar muy cercano, ¿no? Pero hay que buscar la propuesta más favorable, y eso es una cultura de cambiar inclusive en todas las industrias, nivel gobierno y todo, entender. Inclusive ya hay criterios de selección, inclusive hay una base que dice, depende del tipo de producto, si su producto es rutinario o si su producto es apalancado, aplique este tipo de criterio de selección, pero si su producto es estratégico o es cuello de botella, aplica otro criterio, y los criterios son de favorabilidad. Por acá tenemos una última pregunta. Edward Marquina nos dice, de acuerdo a su experiencia, ¿ha visto casos en los que se haya contratado como paquete solo la gestión de procura y la administración de contratos? Sí. Sí, 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 o sea, ha pasado eso. O sea, que sea el paquete de gestión de procura, administración de contratos, sí, o sea, también esa opción existe también. Es una combinación. Inclusive muchas veces se le da, lo mejor, como dice, la práctica que ha gustado es que eso se contrate con una firma, un PMC, que no solamente lo acompañe, porque finalmente es de mucha gestión, es gestión. Entonces puede ser, porque la administración de contratos es una gestión, y la gestión de adquisiciones también. Entonces se ha manejado. Nosotros lo hicimos precisamente en un proyecto con el PMC. El PMC hacía acompañamiento gerencial, nos acompañó la gerencia, y nos hacía también la gestión de adquisiciones de los equipos de larga entrega. No todos los equipos claves que sabemos que eran demasiado relevantes para nosotros y necesitamos un esfuerzo. Lo que es equipos sencillos no se los dimos, lo contrataban los EPCistas, pero ellos hicieron la gerencia del proyecto, hicieron la compra de equipos de larga entrega o equipos críticos para la obra, y nos hicieron la administración de los contratos, y fue una buena estrategia. Finalmente fue un buen acompañamiento gerencial, pero son firmas, realmente, ¿cuál es la dificultad? Que no hay firmas, por lo menos en Colombia, son muy poquitas firmas que tienen ese nivel de competencia para hacerlo. Entonces, y en Latinoamérica son muy pocas. Entonces, realmente se requiere mucha competencia, ser muy competente, o sea, que sean firmas de primer nivel con alta capacidad de competencia, y también que tengan músculo financiero, porque no todo el mundo puede meterse en este tipo de temas que son contratos. Sobre todo si van a hacer gestión de adquisiciones, se requiere buen bolsillo para hacer gestión de adquisiciones. Si van a comprar, ¿no? Perfecto, Luis, muchas gracias. Excelente ponencia. Con esta última pregunta cerramos el webinar técnico del día de hoy, sin antes agradecerles a todos ustedes su participación. La presentación y el video estará disponible en nuestra página web de ACE Latam. Queremos agradecerles tanto como ACE Colombia como ACE Latam, a todos por acompañarnos en todos estos webinars, a Luis, a Oscar, a EPCM, nuestro sponsor, muchísimas gracias, y nos conectaremos con la quinta presentación el día jueves, si no estoy mal, de ACE Latam Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y por sus preguntas y para participación, y estaremos atentos a cualquier consulta, y estaremos en la ACE, Latam y todas las ACES a nivel Latinoamérica pendientes de apoyarlos en los siguientes webinars. Lo esperamos.